Éramos cazadores y recolectores. La frontera estaba por todos lados. Solo nos limitaba la tierra, el océano y el cielo. El campo abierto sigue llamándonos quedamente, como una canción casi olvidada de la niñez. Con todos nuestros defectos, a pesar de nuestras limitaciones y falibilidades, nosotros los humanos somos capaces de la grandeza. ¿Qué tan lejos habrá deambulado nuestra especie de nómadas a finales del próximo siglo? Y a finales del próximo milenio. Bienvenidos de nuevo al litoral del océano cósmico. Una inmensidad de espacio y tiempo. Una vastedad mayormente inexplorada. Vamos con destino a los mundos posibles revelados por la ciencia. Daremos un paseo en la red subterránea mundial que nadie sabía que existía. Les contaré una historia verdadera sobre un primer contacto. Conoceremos a algunas de las personas más valientes que alguna vez vivieron. Y nos aventuraremos en un futuro que todavía podemos tener. Hasta las casas de nuestros descendientes lejanos que estarán entre las estrellas. La ciencia nos puede llevar por toda esa vastedad, pero sin imaginación no vamos a ningún lado. Nuestra nave de la imaginación está impulsada por dos motores: escepticismo y asombro. Se guía por el conjunto de reglas sencillas que definen a la ciencia y la hacen tan poderosa. Probar ideas con experimento y observación. Edificar en esas ideas que pasen la prueba. Rechazar las que no la pasen. Seguir la evidencia hasta donde nos lleve y cuestionarlo todo. Tomen estas reglas en serio. Y el cosmos es suyo. Acompáñenme. Nuestra nave de la imaginación puede llevarnos a cualquier lado en el espacio y en el tiempo. El cosmos está justo fuera de nuestras ventanas. Si quieren ver el pasado, vean hacia abajo. Y si quieren ver el futuro, vean hacia arriba. En este viaje vamos con destino a una galaxia distante. Y descubriremos cómo nosotros, como especie, nos volvimos exploradores del cosmos. Vean, allá está el Voyager 1 de la NASA. Lanzado en 1977, es el objeto más distante construido por manos humanas. Viajó mucho desde la última vez que nos encontramos. Registró otros 2.500 millones de kilómetros. El Voyager se dirige hacia otras partes de nuestra Vía Láctea, pero nosotros tenemos otro destino, mucho más lejano. El océano cósmico está hecho de espacio y tiempo. No te puedes mover en el espacio sin moverte en el tiempo. Nuestro viaje nos llevará muy lejos de casa, a un poco más de 1.000 millones de años luz. También viajaremos 1.000 millones de años hacia el pasado,
a un evento tan violento que incluso destrozará al tiempo. Ahora nos acercamos a nuestro destino. Por esto es que hemos venido. Estos dos agujeros negros nacieron del colapso de un par de estrellas gigantescas. Y tienen un baile gravitatorio desde hace millones de años. Estamos aquí por el clímax. Cuando esos dos choquen, desatarán un tsunami de espacio-tiempo que estirará y comprimirá el espacio en todas direcciones y ralentizará al tiempo mismo, antes de acelerarlo y volver a hacerlo más lento. Gravitatorio. Y ralentizará al tiempo mismo. Desatarán un tsunami espacio-tiempo. Estirará y comprimirá el espacio en todas direcciones. 1.000 millones de años luz de distancia. ¿Qué tiene que ver con nosotros un evento que sucedió hace 1.000 millones de años luz? Albert Einstein fue el primero en entender que la materia puede enviar ondas a través del espacio-tiempo. Él imaginó que explosiones catastróficas de materia deberían de crear algo mucho más grande que ondas pequeñas, ondas grandes, ondas gravitatorias. Ustedes me ven y escuchan en este momento en cualquier dispositivo que tengan porque encontramos la manera de manipular el espectro electromagnético. Si aprendemos a deslizarnos en esas ondas gravitatorias de la misma manera que sabemos montar las electromagnéticas, ¿quién sabe? Es tan imposible de predecir como lo fue nuestro mundo para los científicos que experimentaron con la electricidad en el siglo XIX. Cosmólogos predijeron la existencia de agujeros negros. Las ondas gravitatorias son la primera evidencia directa de que los agujeros negros son reales. Pero también podrían proveer una manera nueva de conocer y explorar el cosmos. Podemos agregarlo a los otros sentidos que la ciencia ha concebido para penetrar el gran océano oscuro. Todo tipo de luces que usamos. Rayo gamma, rayo X, ultravioleta, infrarrojo, microondas, ondas de radio y luz visible. Esta manera más nueva de inspeccionar el cosmos podría ayudarnos a que un día sepamos qué pasa dentro de esos agujeros negros y en los otros lugares ocultos que componen la mayoría del universo. Y si pudiéramos detectar las ondas gravitatorias que se generaron en el primer momento de la creación, el nacimiento del cosmos. Y si pudiéramos extender nuestra visión para ver todo el barrido de 14.000 millones de años de evolución cósmica. Entonces, ¿cómo nos volvimos tan inteligentes? Sabemos algo sobre la evolución de nuestra especie. Pero, ¿cómo evolucionó la mente humana? ¿De dónde viene esa ambición demente de tomar el camino a las estrellas? ¿Cómo llegamos a convertirnos en una manera para que el universo se conozca a sí mismo? Esto comenzó allá. El calendario cósmico es una manera en la que podemos captar la vastedad del tiempo. Tomamos todo el tiempo desde el nacimiento del universo hasta este preciso momento y lo condensamos en un solo año calendario. A esta escala, cada año representa un poco más de 1.000 millones de años. Cada día representa casi 40 millones de años. Nuestra propia historia comienza con toda la otra vida en nuestro pequeño mundo. Cada ser vivo en la Tierra desciende de un único origen.
Sucedió en la oscuridad de lo profundo del océano, el 15 de septiembre hace unos 4.000 millones de años. Dentro de este organismo unicelular muy pequeño había un tipo de escalera química, la doble hélice del ADN. Cosas de estrellas. Oxígeno, carbono, nitrógeno. Elementos que se cocinaron en el corazón de estrellas distantes combinados con hidrógeno del Big Bang para formar vida en este pequeño mundo. A través de cambios aleatorios, mutaciones en los genes, algunos de los cuales llevaron a formas de vida más exitosas, lo que nosotros llamamos evolución por selección natural. La escalera creció, agregando más y más peldaños. Tomó otros 3.000 millones de años para que la vida evolucionara hasta la complejidad de las plantas y animales que se podía ver a simple vista. Si el calendario cósmico tuviera festividades, seguramente el 26 de diciembre sería una de ellas. En algún momento en este día, hace unos 200 millones de años, los primeros mamíferos evolucionaron, trajeron una característica nueva a la vida sobre la Tierra: el neocórtex. En el Triásico, las posibilidades estaban en contra de su clase, pero los dinosaurios que aterrorizaron a los mamíferos se extinguieron. Fue la evolución del neocórtex en criaturas pequeñas y furtivas como esta lo que les permitió a sus descendientes apoderarse del planeta. Los mamíferos trajeron algo más que era nuevo. Daban de mamar a sus crías. Los alimentaban. Y había amor. Día de la Madre en el calendario cósmico. Evolución por selección natural significa que esos seres vivos capaces de adaptarse mejor a su entorno son los que más opciones tienen de sobrevivir y dejar descendencia. La inteligencia puede ser una ventaja selectiva enorme. El destino de este planeta cambió por un evento que solo involucró a 13 átomos. ¿Qué tan pequeños son 13 átomos? Es la billonésima parte de un grano de sal. Hubo una mutación en el ADN de uno solo de nuestros ancestros. Cada fuente de autoestima, todo lo que hemos aprendido y construido, podría reducirse a nada más que esto: un par de bases de un solo gene. Un solo peldaño programó el neocórtex para que se hiciera más grande y se plegara más profundamente. Tal vez fue un cambio aleatorio de un rayo cósmico o un simple error de transmisión de una célula a otra. Fuera lo que fuera, resultó en un cambio en nuestra especie que terminaría afectando a todas las demás especies vivas en la Tierra. Sucedió tarde la víspera de Año Nuevo en nuestro calendario cósmico. Pensar que, para bien o para mal, nuestra capacidad de sentir lealtad y preocupación por grupos que son cada vez más grandes, nuestra obsesión con cierto sistema de creencias, nuestra capacidad de imaginar el futuro, nuestro poder para transformar el mundo e investigar el cosmos en busca de respuestas. El nombre mismo que le dimos a nuestra especie, Homo sapiens, del latín hombre sabio, todo eso se reduce a un solo peldaño en nuestra minúscula escalera de ADN hacia las estrellas. Durante casi toda la última hora del calendario cósmico, en todo menos el último minuto, nuestros ancestros fueron cazadores-recolectores que vivían en grupos pequeños. Saben, cuando las personas se encogen de hombros y dicen, es la naturaleza humana, eso me intriga. Usualmente hablan sobre nuestra codicia, nuestra arrogancia, nuestra violencia. Pero somos humanos desde al menos hace un par de cientos de miles de años. La mayor parte de ese tiempo no fuimos para nada así. ¿Cómo lo sabemos? Por las versiones de exploradores y antropólogos que encontraron sociedades cazadoras-recolectoras sobrevivientes a lo largo de 4 siglos. Y claro que hay excepciones, especialmente en las circunstancias de escasez extrema, pero el consenso abrumador pinta
una imagen de los humanos que vivían en armonía relativa entre ellos mismos y el medio ambiente. Compartíamos lo poco que teníamos, porque sabíamos que nuestra supervivencia dependía del grupo. No valorábamos la riqueza más allá de nuestras necesidades porque las posesiones nos hacían peso mientras deambulábamos. Éramos distintos a nuestros ancestros primates no humanos con sus machos alfa que intimidaban hasta ganar el dominio. ¿Y en dónde estaba Dios? En todas partes. En las rocas y en los ríos, en los árboles, en las aves y en todo ser vivo. Y esa era la naturaleza humana durante un par de cientos de miles de años. Estoy en el extremo sur de África e imagino cómo era hace algún tiempo en los últimos cientos de miles de años. En ese entonces, África era el hogar de todos los Homo sapiens del mundo, de los cerca de 10.000. Si hubieran sido extraterrestres en misión de reconocimiento, tal vez pensaban que éramos una especie en peligro de extinción. Pero pronto, algún día, seríamos 10.000 millones. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos convertimos en la especie que rodea al mundo y viaja al espacio que somos hoy en día? Bienvenidos al primer laboratorio en la Tierra. Estamos en la cueva de Bomblos, en donde la evolución de la mente dio un gran salto. Aquí nuestros ancestros hacían experimentos químicos con un mineral rico en hierro, el ocre. Lo usaban para decorar objetos con un poco de color rojo, pero también pudo tener otros usos, para conservar cuero animal o como medicina, o para afilar sus herramientas. O tal vez como un repelente contra insectos. Y tallaban el ocre con símbolos. Algo completamente nuevo en el planeta Tierra. Arte. No para comerse, no para que sea refugio, sí para simbolizar algo. O solo porque sí. Se parece a una escalera o a una doble hélice. Lo que sea que esté supuesto a ser, es el remanente más antiguo que tenemos de cultura humana. Encontramos una manera de dejar algo claramente humano. Una manera de comunicarse, por muy enigmática que sea, con ustedes y conmigo, 100.000 años después. Un gran poder se descubrió aquí, en la cueva de Bomblos. A 25 segundos cósmicos para la medianoche, entre aproximadamente 10 a 12.000 años, los seres humanos descubrieron otro gran poder. En lugar de buscar alimentos, aprendimos cómo cultivarlos en la tierra. Esto lo cambió todo. Nuestros ancestros hicieron algo más que jamás habían hecho. Inventaron herramientas nuevas, tecnología, para sembrar y sacar la comida de la tierra. Se asentaron y se mudaron a interiores. Nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros nunca volvería a ser la misma. Esta revolución agrícola, la domesticación de plantas y animales, es la madre de todas las revoluciones, porque todas las demás se remontan a ella. Sus consecuencias llegan mucho más allá incluso que nuestro propio momento en el tiempo. Como la mayoría de las revoluciones, esta trajo cambios que a su vez fueron grandiosos y horrorosos. Había un concepto nuevo en el mundo. Hogar. Un lugar específico en el planeta, en donde sus ancestros y ustedes nacieron y vivieron. Y con el tiempo estos asentamientos crecieron, hasta hace unos 20 segundos cósmicos o cerca del año 7000 antes de la era común. Bienvenidos a Çatalhöyük, una comunidad en la planicie de Anatolia. Cerca de unos 9000 años atrás, ya todos se acomodaron para pasar la noche. Esta noche, casi la misma cantidad de personas que alguna vez poblaron toda África viven juntas en esta protociudad. La ciudad es una idea tan nueva que todavía no inventaron la calle ni la ventana.
La única manera de entrar al apartamento es caminando por los techos hasta que llegas a la apertura de tu morada. A Çatalhöyük le faltaba algo mucho más importante que las calles y las ventanas. Aquí no hay palacios. El precio amargo que la invención de la agricultura le costó a la sociedad humana todavía se tiene que pagar. Aquí no había dominio de los pocos sobre los muchos. No había un 1% obteniendo grandes riquezas, mientras que casi todos los demás apenas subsistían. Análisis forenses de las mujeres, hombres y niños que vivieron aquí muestran grandes similitudes en la dieta. Todavía valoran el principio de cazadores-recolectores de compartir. Çatalhöyük era igualitario. Los más débiles comían los mismos alimentos que los más fuertes, y todos vivían en el mismo tipo de vivienda. Pero vaya, era de todo menos ineficaz. Vengan, les mostraré. Este era un apartamento típico en una de las primeras ciudades, Çatalhöyük, en lo que ahora es Turquía, tal y como se veía hace unos 9000 años. Se parecían bastante a nosotros. Este pedazo de vidrio volcánico se llama obsidiana. Funciona como un excelente espejo. Si pudiéramos encontrar la manera de ver todas las cosas que se reflejaron aquí. Este apartamento fue el hogar de una familia extensa de unas 7 a 10 personas. Cada apartamento tenía un diseño similar. Dormitorio, sala, cocina, cabeza de hule de yeso. A la gente de Çatalhöyük le apasionaba decorar. Los apartamentos se decoraban exquisitamente con los dientes y los huesos y las pieles de animales. El ocre, que nuestros ancestros usaron en África unos 100.000 años antes, era ahora el medio preferido para los decoradores de interiores de Çatalhöyük. Y el ocre rojo todavía tuvo otra aplicación clave. La usaron para crear una expresión artística completamente nueva, el mapa. Por primera vez, los humanos crearon una representación bidimensional de su ubicación en el espacio y el tiempo. Aquí está mi hogar, en relación con el volcán. Y con unas cuantas pinceladas mágicas, el artista envió un mensaje a través de 9000 años. Yo estaba aquí cuando el volcán despertó. El experimento en Çatalhöyük fue un éxito, y en pocos miles de años había ciudades por todas partes. Cuando personas de distintos tipos se congregan en un solo lugar, hay intercambio de ideas y surgen nuevas posibilidades. Las ciudades como un cerebro que crea y procesa ideas nuevas. Aquí, en la ciudad de Ámsterdam, en el siglo XVII, ciudadanos del viejo y del nuevo mundo se relacionaron como nunca. Y hubo una libertad de pensamiento que no tenía precedentes. Estas condiciones produjeron una edad de oro de la ciencia y el arte. En Italia, Giordano Bruno proclamó la existencia de otros mundos. Y por esto, él fue condenado al sufrimiento. Pero tan solo 50 años después, en Holanda, al astrónomo Christian Huygens, quien tenía la misma creencia, lo colmaron de honores. La luz era el tema central de la época. La iluminación de la curiosidad humana puesta en libertad, y la luz que arrojada por la primera visión de Europa a los reinos del planeta que una vez estuvieron ocultos. La luz que permearon las pinturas de la época, particularmente el trabajo de Vermeer. Y luz como objeto de indagación científica.
Durante generaciones, comerciantes textiles usaron un lente para examinar la cantidad de hilos en la tela firmemente cosida. En la Ámsterdam de esa época, vivían 3 hombres, cuya pasión por la luz los inspiró a usar ese dispositivo antiguo de una forma totalmente nueva. Apuntaron el lente de los comerciantes de textiles a objetos que nadie antes pensó en examinar tan detalladamente. Eso se convirtió en una ventana, una apertura para encontrar y explorar mundos nuevos. Anthony van Leeuwenhoek usó un solo lente para revelar el microcosmos abundante en una gota de agua. Su amigo Christian Huygens usó 2 lentes para acercar lo suficiente las estrellas, los planetas y las lunas como para revelar sus características. Huygens se convirtió en el primero en ver que los anillos de Saturno no tocaban el planeta, y el primero en entender qué eran en realidad. También descubrió la luna más grande de Saturno, Titán. Huygens, como Bruno, creía que las estrellas eran otros soles, y que tenían sus propios sistemas de planetas y lunas que las orbitaban. Pero, ¿por qué no hay ni una pista de esos otros mundos y sus seres vivientes en los libros sagrados? Cualquier inquietud que esta contradicción pudo haber provocado en los corazones y las mentes de los líderes de la Ilustración, solo hubo un hombre que se atrevió a abordarla de frente. Otro mago de la luz. Baruch Spinoza fue miembro de la congregación judía de Ámsterdam durante su adolescencia. Pero después de cumplir 20 años, comenzó a hablar públicamente de una nueva visión de Dios. El Dios de Spinoza eran las leyes físicas del universo. Su texto sagrado, el libro de la naturaleza. Los judíos de Ámsterdam eran en su mayoría refugiados de inquisiciones violentas en España y Portugal, en donde torturaron y mataron a muchos de ellos. Ámsterdam ofreció refugio para los judíos y tal vez vieron las ideas radicales de Spinoza como una amenaza a una seguridad en Holanda que les costó tanto ganarse. Lo excomulgaron y decretaron que debían rechazarlo para siempre. Spinoza aceptó el castigo con dignidad, pero sin una pizca de sumisión. Se mudó cerca, a La Haya, y ahí todavía fue más allá. Se atrevió a escribir que la Biblia no fue dictada por Dios, sino escrita por seres humanos. Spinoza escribió: «No busquen por Dios en milagros. Los milagros son violaciones de las leyes de la naturaleza. Dios se comprende mejor en el estudio de esas leyes». Nadie antes había dicho eso en voz alta. Spinoza sabía que ponía a prueba los límites del libre pensamiento, incluso en Holanda. Para él, una religión oficial del Estado era más que una coerción espiritual del individuo. Spinoza consideraba los eventos milagrosos de las principales tradiciones religiosas como supersticiones organizadas. Desde su óptica, el pensamiento mágico era un peligro para los futuros ciudadanos de una sociedad racional y libre. No podía haber algo como la democracia sin la separación de la Iglesia y del Estado. Escribió un libro que introdujo las ideas en el centro de la Revolución estadounidense y de otras más. Entonces, como ahora, estaban aquellos que se veían amenazados por su visión de Dios. Spinoza continuó escribiendo y hablando sobre su visión revolucionaria de Dios. Siempre llevaba puesta la capa con el corte como una medalla de honor. Murió a los 44 años, posiblemente por inhalar partículas de polvo durante sus años de moler lentes para microscopios y telescopios. 250 años después, otro hombre con una pasión por la luz hizo un peregrinaje al estudio humilde que se conservó como testamento a la vasta influencia de la filosofía de Spinoza. A este hombre, famoso mundialmente por encontrar una nueva ley de la naturaleza, con frecuencia le preguntaban si creía en Dios. Albert Einstein respondía: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en una armonía de lo existente». Nuestra comprensión de las leyes de la naturaleza avanzó mucho más allá de los sueños más descabellados de Spinoza e incluso de Einstein.
Pero hay una ley de la naturaleza que parece que no podemos entender. En el libro de la naturaleza está grabada una parábola sobre una alianza antigua entre dos reinos y sobre aquellos que la destrozarían. Hace mucho tiempo había dos reinos. Se formó una alianza entre ellos. Una que les daría a ambos riquezas más allá de lo imaginable. Una sociedad que duró más de 100 millones de años. Pero entonces, un nuevo tipo de ser evolucionó en uno de los dos reinos. Sus descendientes saquearon las riquezas y violaron la alianza. Con su arrogancia, se convirtieron en un peligro mortal para ambos reinos y para ellos mismos. Esta parábola es verdadera. Es la historia de dos de la media docena de reinos de la vida en la Tierra, los reinos animal y vegetal. No es fácil ser verde. El sexo es un reto cuando se está fijo en un solo lugar. No hay citas, solo estás ahí y lanzas tus semillas al viento. Literalmente, solo esperas a que el viento sople. Con fortuna, parte de tu polen se irá en él y caerá en la parte de la reproducción sexual de otra planta. Las plantas llevaban un par de cientos de millones de años en este juego de azar, hasta que los insectos evolucionaron para hacer de cupidos. Lo que resultó fue uno de los grandes matrimonios coevolutivos de la historia de la vida. El insecto visitaba una flor para alimentarse de polen rico en proteínas. Inevitablemente, algo de polen se pegaba al cuerpo del insecto. Este visitaba otra flor y traía con él las sobras en su cuerpo. Ese polen fertilizaba la otra flor, permitiendo que se reprodujera. Era un trato de ganar-ganar para las flores y los insectos, y esto generó una serie de desarrollos evolutivos deliciosos. Surgió una planta nueva que producía un néctar dulce además del polen. Ahora, los insectos no solo venían por su alimento básico del polen, también por el postre. Los insectos se volvieron más rollizos, evolucionaron cuerpos peludos e incluso unas bolsas pequeñas en las patas para enganchar más polen en sus visitas diarias a las flores. Ahora, ya había abejas. Este era un bono para otra especie del reino animal. Nosotros. Estamos en deuda con las abejas y sus colegas polinizadoras por algo que es mucho más vital para nuestra supervivencia. Cada tercer bocado de alimento que damos. Y esto también es verdad para aquellos de nosotros que somos omnívoros. Es posible por ellas. 35% de los cultivos del mundo dependen de su cooperación. Las plantas comen luz de estrella y nosotros y los animales comemos plantas. Y ellas no solo incrementan la cantidad de alimentos disponibles. Les debemos por mucha de la biodiversidad que hizo que nuestro suministro de alimentos sea confiable. Pero los hacemos trabajar hasta la muerte. Y por primera vez en la historia, muchos tipos de abejas están en la lista de especies en peligro de extinción. Creo que ya saben hacia dónde vamos. La bendición y la maldición de la invención de la agricultura nos trajo aquí, a los salones de la extinción. Un monumento a todos los seres vivos perdidos en los eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra. Es un monumento a las ramas quebradas del árbol de la vida. 5 veces en la historia de la vida, eventos geológicos y astronómicos catastróficos amenazaron con extinguir la vida misma. El sexto es distinto.
La última vez que estuvimos juntos aquí, este salón no tenía nombre. ¿Por qué? Porque para entonces todavía no había un consenso científico de que estábamos en medio de un evento de extinción masivo. Eso cambió. Ahora, este salón tiene nombre. Es nuestro. El Antropoceno. Antropo, de la palabra griega para humano. Y kainos, de la palabra griega para nuevo. Estas son las especies que cazamos hasta extinguirlas cuando éramos nómadas, incluyendo a nuestros propios primos, los neandertales. ¿Qué pasa con nosotros como especie? Que a donde sea que vayamos, llevamos muerte. Más allá de aquí está el futuro. Incluso ahora no es demasiado tarde para evitar alargar este corredor. Si es que fracasamos. Pero si tenemos éxito, vengan conmigo. En un futuro posible, dentro de pocas décadas, el proyecto Starshot, una flota de 1000 naves espaciales, saldrá de la Tierra. Esta parte del desierto de Atacama, al oeste de la cordillera de los Andes, es tan seca que no llueve en toda la historia registrada. Excelente para nosotros, porque necesitaremos los cielos más despejados. No hay testigos de cuando la primera vida salió del agua hacia la tierra. No había nadie para hacer un informe cuando las primeras aves surcaron los cielos. Pero este es un gran salto que documentaremos de todas las formas posibles. El mundo entero observa. Estamos, después de todo, enviando nuestra primera nave directamente hacia los planetas de otro sol, al sistema Alpha Centauri. Estas son las naves que llevarán nuestros sentidos. Estos son los veleros interestelares, impulsados por luz. Los cascos solo pesarán 1 gramo, y no serán más grandes que un guisante. Sin embargo, estarán equipados con todo lo que tienen los Voyager de la NASA y más. Cuando las primeras ráfagas de explosiones de luz salgan de este arreglo en fase de rayo láser, la nave espacial acelerará de 0 a 20% la velocidad de la luz en pocos minutos. Dentro de cada nanonave está todo lo necesario para realizar el reconocimiento preliminar de los mundos de otra estrella y devolver esa información visual y científica a la Tierra. El espacio está casi vacío. Pero hay partículas de polvo muy pequeñas que podrían causar estragos si llegaran a chocar con una nanonave que viaja a esas altas velocidades. Ese es uno de los motivos por los que tenemos que mandar tantas. El Voyager 1 viaja a 61.000 kilómetros por hora.
salió de casa hace más de 40 años. A estas nanonaves les tomará solo 4 días sobrepasarlo. Eso es bastante rápido, y eso es solo el 20% de la velocidad de la luz. La próxima Centauri está a 4 años luz de distancia. Eso es un viaje de ida de 20 años. A Próxima Centauri la orbita un mundo. Hay un mundo en la zona habitable en donde pensamos que la vida podría florecer. Nuestros emisarios robóticos enviarán reportes de estos mundos nuevos. Sus mensajes nos vendrán por ondas radiales a la velocidad de la luz. Tardarán 4 años en llegarnos. 20 años de ida, 4 años de vuelta. Eso es un viaje de ida y vuelta de 24 años. Muchos de ustedes estarán ahí para leer y escribir esas páginas en blanco en el libro de la naturaleza y para trazar el rumbo futuro que tomaremos. Ya no estaremos limitados por la tierra, el océano o el cielo.